Hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de tantos contratiempos con esta situación de los cortes de electricidad y las variaciones en el voltaje que hacen que se reinicie o, bueno, se apague y se tenga que iniciar nuevamente el módem, pues a pesar de de todos esos contratiempos, ya estamos aquí transmitiendo. La mayoría de las sesiones eh, no, no hay, no ha habido asistencia. Entonces, ahorita, con esta situación bueno, que ocurrió en estos momentos, voy a confiar en que precisamente en esta séptima sesión no no haya sido la opción en la que pues, quisieran ingresar todos, ¿no? Entonces, ante esto, pues voy a dar por hecho que, pues voy a transmitir solo. Sé que son cerca de 33 minutos después de la hora en la que, en la que cité. Pero si alguien trató de conectarse, si alguien intentó acceder, primero que nada, pues espero que comprenda esta situación, ¿no? El primer intento que hice de transmitir, bueno, comenté cuál era el problema, también ahorita estos últimos minutos un problema porque no, ah, este, se me, se me quedó congelada la cámara, pero bueno, como sea, una disculpa por la demora. En el caso de que, insisto, que alguien haya querido ingresar ahorita, pues a la hora mencionada, por favor comuníquese conmigo, estoy en la mejor disposición, sé que no fue un error ni de ustedes ni de nosotros, así que pues no hay ningún problema al respecto. Entonces, superada esta situación, vamos a continuar habitualmente con la transmisión y considerando obviamente pues, ah, que a veces ocasiones que se dan situaciones que exceden nuestros recursos, que exceden nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, pues espero que no les haya generado contratiempo alguno, ¿vale? Así que sé que esta, junto con la octava, pues es una de las sesiones, de las transmisiones más importantes y y bueno, ¿no? Yo comprendo también esta situación muy bien. Pero ante cualquier cosa, eh, y vamos a iniciar con la transmisión. Yo también he estado ahorita en este preciso momento al pendiente del mensajero de la plataforma, pues en caso a lo mejor de que alguien haya tratado de comunicarse en este momento, bueno, sepa que también estoy revisando esta parte, ¿no? En fin, esta es la séptima sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, módulo 4, recursamiento 65. Y como estuve mencionando en los mensajes que he posteado en los grupos, en el foro, en los dos foros de esta semana, eh, hay una situación muy en específico que pudiera a lo mejor preocuparles o que pudiera a lo mejor generarles también algún contratiempo, algún inoportuno, porque como van a darse cuenta, si ustedes ya comenzaron con esta parte de su proyecto, es probable que ustedes a lo mejor se tuvieran por ahí algún problemilla o si no el problema como tal, sí la preocupación de que si ven que están trabajando en Pixton, están elaborando su proyecto
y de pronto SAS, ¿no? Nos pide que para poder compartir o para poder exportar la historieta, el cómic, se tiene que hacer un pago, ¿no? Entonces, por esta misma situación, considerando que muchos pudieran frustrarse por estar realizando su proyecto y que de pronto Pixton les pida una suscripción para poder hacer uso de sus avances en el diseño de la historieta. Entonces, a lo mejor nos preocuparía esta parte. Pero bueno, me adelanto, desde la primera publicación del día lunes, yo compartí, además de los mensajes habituales que son el saludo, la bienvenida, los recursos complementarios, etcétera, etcétera. También compartí con ustedes, tanto en el foro de novedades como en el de aprendizaje, les compartí, les compartí unos tutoriales que nos explican algunas soluciones para evitar tener que adquirir la membresía o tener que pagar para poder exportar los documentos, ¿no? Pero bueno, eso ahorita ya lo vamos a ir desarrollando conforme avanzamos en, en esta sesión. Entonces, bueno, son dos situaciones con que nos recibe esta semana, la semana de integración, pero no es algo que no se pueda solucionar pues de la manera adecuada. En fin, bueno, estamos en la semana 4 del 10 al 16 de julio. Acuérdense fecha límite para entregas, para contestar cuestionarios y la interacción con la plataforma. Es el día domingo 16 antes de la medianoche. A la medianoche se cierran las actividades y para el día miércoles estaríamos cerrando el módulo de manera oficial. Así que pues ya a la par que estuve publicando los tutoriales para poder exportar, bueno, para no tener que exportar los, eh, los avances que ustedes tengan en Pixton. También estuve compartiendo algunos organigramas del tiempo, el día y de la semana, para que ustedes pues los tomen de estas infografías lo que les sirva, ¿vale? Porque yo a nivel personal creo que la semana de integración es un poco más pesada. No son más los recursos que se nos proporcionan dentro de la plataforma, pero sí hay necesidad, no siempre, sí se presenta la necesidad de recurrir a los, um, los recursos de las semanas anteriores. O sea, es una semana de repaso y pues a veces resolver las dudas que no se solucionaron a tiempo, que no se resolvieron a tiempo, pues pudiera a lo mejor representarnos algún tipo de dificultad al momento de tratar de estar desarrollando nuestra actividad. Esto más si se tiene en cuenta que se tiene el desarrollo de la historieta, que por sí mismo considero yo que es una carga de trabajo pues, significativa, porque la mayoría de los trabajos que se entregaron en esta semana pues, son solo formatos en Word editables, es que se resuelven fácilmente, ¿no? Como a un estilo de tipo cuestionario en algunas ocasiones, salvo la presentación de PowerPoint, pero sin un gran nivel de complejidad. Hasta esta parte que nos pide utilizar un software o un sitio externo para poder realizar nuestra historieta. Entonces, tampoco vamos a agobiarnos mucho con esto. Es algo que se soluciona fácilmente. Es algo también que la misma plataforma por sí nos proporciona algunos tutoriales para trabajar
eh, estos medios de edición gráfica. En la guía de esta semana, bueno, vamos a ver que se van a revisar o retomar la mayoría de los temas de todo el módulo. Tenemos ah, nuestros recursos de esta semana. Aquí están, aquí los tienen, ¿no? Estos recursos pues, nos ayudan para el desarrollo del proyecto integrador. Y tenemos también aquí nuestro, no es cierto, esta semana no aparece nuestro organigrama. Qué decepción. Pero bueno, ya saben ustedes cómo funciona esto. Aquí está. Y como ven en el paso 1, en esta semana, sí hay como que un poquito más de trabajo que en otras semanas, ¿no? Ah, entonces nos va a requerir ingresar a la plataforma o si no, hacer trabajo invertido ustedes en casa para ir trabajando esta parte del proyecto integrador a la par también de ir trabajando en el foro y como les dije hace unos instantes, bueno, no es cierto, fue hace rato, en el foro es si no publican, no participan, pues va a estar cumpliendo el objetivo del foro de esta semana. Y recuerden, es foro evaluable. Recuerden, este foro en puntaje vale el doble que las actividades integradoras de las demás semanas. No en su conjunto, o sea, el doble de cada una, ¿no? Vamos a decir, si una actividad integradora normal vale 15 puntos, este proyecto, perdón, si el foro anterior valía 15 puntos, este vale 30, ¿no? Se va al doble del puntaje. Entonces, no descuiden tampoco su participación en el foro. Ahora, ayer, no es cierto, el día lunes estaba revisando los portafolios de evidencias y me estoy dando cuenta que ah, hay, hay, este, hay compañeros que contestan sus cuestionarios, sacan muy buenos puntajes. De pronto se ve por ahí una calificación reprobatoria. Compañeros, compañeras, ya les había mencionado en su momento que agoten, por favor, en medida de lo posible, agoten los 3 intentos que ustedes tienen para la resolución de los cuestionarios. No se preocupen si obtienen en el primer intento una calificación reprobatoria. Recuerden, aquí les reitero, se guarda, se almacena en su puntaje, en sus calificaciones, el puntaje más alto, o sea, no importa si en el primer intento sacaste, no sé, un 2.31 y en el último intento ya sacaste 10, ¿no? O sea, no va a ser como 12.31 entre 2 o entre 3, no, 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 no. Se queda registrada aquella en la que tuviste la mejor puntuación, en este caso, tu 10. Esto está diseñado así para que ustedes tengan la oportunidad de repasar. Y yo ya los he mencionado, cuando vemos los organigramas de la semana es inicio, hago un intento, a lo mejor el primer intento lo hago el lunes para ver qué viene, estoy con la libreta en la mano, como la libreta, anoto qué temas vienen, anoto qué preguntas se me dificultó, para que ustedes tengan el resto de la semana la oportunidad de pasar el cuestionario. ¿Vale? Tal vez hago el intento, el siguiente intento el jueves. Si el primer intento saqué 2.31, en el segundo intento saco 7.8 y y entonces sé que estoy avanzando, sé que estoy comprendiendo y a lo mejor el día sábado hago el tercer intento y ya saco el 10, ¿no? De esas 3 calificaciones es el 10 la que se va a sentar en su score, ¿vale? Ahora tenemos aquí la descripción de la historieta. Van a ver, aquí nos da la introducción. Bueno, vamos a retomar muchos elementos de actividades integradoras anteriores. Se retoman mm, temas de todo el módulo. Hay que retomar dolor de cabeza que ha representado para algunos de ustedes la diferenciación de los géneros literarios. Hay que retomar de la semana 1 el análisis de textos literarios con los mismos elementos. Hay que proponer
formas de, más bien, pasos para realizar este análisis. Deben ustedes identificar las características que pertenecen al fondo de un texto literario y qué características pertenecen a la forma del texto literario. En fin, no es ¿cómo decirlo? No es muy ah, diferente en esencia lo que hicieron en el resto del módulo, solamente la ejecución, van a ver que pues, se nos modificó un poco, ¿no? Un poco, o sea, tampoco es como algo trágico o algo catastrófico. Entonces, aquí en la introducción nos dice, bueno, hay que retomar, ¿no? Propósito, okay. Van ustedes a poner en práctica elementos del proceso creativo, elementos del análisis literario, eh, ¿qué más? Y aparte, la parte de ejecución o la parte actitudinal, que es ustedes cómo desarrollan ese conocimiento, cómo lo ejecutan, ¿vale? Van a ver que a lo mejor temas que creyeron en su momento que carecían de importancia, aquí se retoman y adquieren un nuevo valor, ¿no? O tiene una nueva dimensión que nos va a ayudar en el proceso de algo de una serie de pasos y ustedes van a ver aquí, si ustedes analizan fríamente el trabajo que tienen que realizar, pues estos elementos, estos pasos nos llevan a algo, detonan en un resultado. Entonces, no nos saltemos ningún paso, estén muy atentos a las indicaciones. ¿Qué necesitan? Necesitan las habilidades tecnológicas de entrada, de acceso con las que ingresaron aquí en la prepa en línea, es el manejo de cierto tipo de software, ya no a nivel de usuario, se pretende que ustedes perfeccionen estas habilidades a un nivel escolarizado. Es necesario que identifiquen y reconozcan los elementos propios del análisis del texto literario, que ustedes, además de esto, déjenme ver, tengo por aquí otro texto. Además de esto, bueno, hayan indagado, se hayan motivado para investigar respecto a investigar, a indagar en aquello que está relacionado al, a la elaboración o al desarrollo de las historietas de los cómics. Y no sé, a lo mejor curiosear por ahí su historia, su desarrollo, y además, obviamente, de investigar, indagar los elementos que conforman la historieta, la estructura de la historieta, tanto en la parte del contenido, del fondo, como de la forma, ¿no? Esta parte de la estructura del formato es también muy importante y también muy interesante. Entonces, tengo aquí eh, elaborar guiones para historietas, elaborar historietas con una herramienta digital. Esta parte de elaborar las herramientas con una herramienta digital la vamos a encontrar aquí mismo dentro de los recursos de la semana 4. Van a ver, son 2 recursos en específico que incluyen sus propios tutoriales. Y estos recursos son cómo hacer una historieta y cómo usar esto, ¿no? Son buenos recursos que yo he comentado, he sugerido que se revisen al inicio de la semana. El primer día de la semana es solo revisar, revisar, revisar. Tal vez el primer intento exploratorio de estos cuestionarios formativos, ¿no? Entonces, aquí en este recurso que acabo de abrir en pantalla, tienen la descripción muy elemental, muy general de lo que es la historieta. Pero van a ver aquí que está grabada o está almacenada una clase y un tutorial. Tenemos nuestra clase que nos va a describir la parte teórica, la parte creativa,
la parte técnica de la elaboración de una historieta. Tenemos aquí el tutorial de cómo transformo un texto o una narrativa en una historia que adquiere una dimensión similar, ojo, a los elementos que ustedes ya vieron o ya desarrollaron cuando trabajaron el género dramático. Y que esta síntesis o sincretismo entre elementos de uno de otro va a redundar o va a proyectar una nueva forma de comunicar el texto, de darle vida, de darle forma, y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, obvio, deben de revisar estos recursos, o mejor dicho, debieron haberlos revisado al día de hoy, miércoles, o sea, ya debe de estar súper superado, súper entendido, y además no estaría nada mal revisar los, los recursos o más bien las fuentes o los referentes que se elaboran en la construcción de este material, ¿vale? Entonces aquí miren, tengo aquí un recurso un poquito viejito, son del 2018, pero pues bueno, aquí tengo, ¿no? Tengo estos recursos, miren aquí, este sería súper interesante, ¿no? Desarrollarlo, las diferencias entre cómica e historietas, pero no nos vamos a detener aquí, vayan a surgir a lo mejor ah, complicaciones o confusiones que no nos aportarían nada al desarrollo de nuestra historieta, ¿no? Si han visto mis transmisiones anteriores, yo mismo intercambio historieta y cómic prácticamente como sinónimos, cosa que no debí haber o no debo de hacer tal vez, ¿no? En fin, para este tipo de dudas que van surgiendo conforme avanzamos en el desarrollo de nuestro proyecto integrador, pues miren, los recursos ustedes pueden escoger de indagar por cuenta propia y ejercitar su juicio crítico, revisando fuentes de consulta en Internet, o también optar por confiar en las fuentes de los recursos que se nos están proporcionando en este mismo medio. Ahora, eh, para la ejecución, ¿no? Es la parte que a lo mejor pudiera darnos un poco de dolor de cabeza, solo un poco. Tenemos aquí el tutorial, no, mejor dicho, son 4 tutoriales. 4, 5, 6, 7, 8 tutoriales de recursos o mejor dicho, páginas sitios que ofrecen el servicio de elementos de diseño gráfico para que cada quien desarrolle de manera autónoma, de manera independiente su historieta, ¿no? El, el recurso que nos proporciona la plataforma se orienta hacia Pixton, le da una ligera preferencia. ¿Por qué? No lo sé, ya el tiempo que yo llevo trabajando aquí en FREP en línea es el que se recomienda, a pesar de que a partir del 2023 hay un acuerdo de colaboración entre Canva y FREP en línea CEP. Entonces, yo a título personal y como sugerencia, yo optaría por utilizar Canva. ¿Por qué? Ustedes tienen una cuenta de correo institucional por parte del sistema, del subsistema de línea CEP. Ese correo institucional, si ustedes acceden a Pixton por medio de esta cuenta institucional, ustedes pueden utilizar Pixton de manera gratuita, es decir, no es necesario contratar un paquete. Si ustedes ya han abordado este recurso para desarrollar trabajos, por ejemplo, yo lo he utilizado para carteles e infografías,
no recuerdo si ella hecho también presentaciones de PowerPoint. Bueno, no, no son de PowerPoint. Presentaciones de diapositivas con esta herramienta, pero van a darse cuenta que incluso nos ofrece un paquete de prueba, creo que es de 30 días, ¿no? Bueno, eh, no sé, a lo mejor abro mi cuenta de prueba, pasan los 30 días, ya no lo puedo utilizar. Bueno, esto no va a ocurrir si ustedes utilizan la cuenta de correo institucional, pero si, muchas veces entramos así con el temor o con la ansiedad, la presión de tener que desarrollar una historieta en un medio digital y bueno, sigo al trato de seguir al pie de la letra las indicaciones y la primera opción que me marca la misma prepa en línea C por medio de la plataforma es trabajar en Pixton, ¿no? Pixton, repito, les va a solicitar su membresía para que puedan exportar su trabajo. Entonces, ahí ya no está chido, ¿no? Yo sugiero, insisto, optar por Canva. Pero tampoco son los únicos dos recursos que se nos sugieren. Está en primer lugar Pixton, en segundo lugar está Canva. Está este sitio, makebeliefcomics.com, está Wittycomics y Storyboard. Este último, hace tiempo, me tocó ser asesor, un alumno muy jovencito, considerando los rangos de edad que se manejan en nuestros grupos, y realizó de verdad un trabajo increíble, ¿no? Pero pues son generación alfa, ¿no? Nativos digitales y pues se les facilitan estas cosas. Sí, son millennials como un servidor, ya se nos complica, ¿no? Así como que, ay, empezar de nuevo con algo está, no sé, nuestras inercias y la forma de trabajar de nuestra generación se nos va a trabar un poco. Viendo esta parte, la solución que nos proporciona el tutorial o los tutoriales que les compartí es la siguiente. Estoy desarrollando mi trabajo, tengo estoy en alguno de estos sitios, no sé, puede ser tal vez estoy en Pixton o estoy en Canva, no lo sé, y ya llevo, ya sí, no, pues sabes que este asesor o Daniel, ya tengo un rato trabajando en mi proyecto, o sea, yo empecé el lunes, tú me vienes a decir esto en miércoles, oye, ¿de qué se trata? ¿No? Bueno, ¿cómo decirlo? Es probable que ocurra esta situación, ¿no? Pero, o sea, eso no implica que tu trabajo esté perdido. La solución es que si tú ya tienes, no sé, ya por ejemplo, ya seleccionaste al menos tus personajes, ¿no? Entonces, empezar desde esa parte va a ser otra vez complicado y retomar esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, entonces yo lo que hago es, no sé, voy a imaginarme que estoy aquí ya estoy aquí en Pixton, ¿no? Estoy aquí, esperando cómo desarrollar mi historieta o ya seleccioné mis personajes, no sé, lo que yo tenga de avance. ¿Cómo, cómo puedo no desperdiciar o no aprovechar este avance que ya tengo? Bueno, la sugerencia es esta. Si tú tienes ya un avance o incluso si ya terminaste, y hasta ahorita te estás enterando que probablemente se te va a solicitar una inscripción, la solución que podríamos, la cual se podría optar en este caso o en una situación similar, sería, válgame, algo pasó aquí.
Ya está. Sería la posibilidad de realizar una captura de tu viñeta para posteriormente pegarla en ya sea en un documento de PowerPoint o incluso, como decía aquí mismo en el tutorial, incluso en Word, en el mismo documento donde vas a entregar la, el cómic, en ese mismo documento editable, hacer un cuadro, incluso descargar una plantilla, para hacer historietas y simplemente, uy, ya la regué, voy a aparecer aquí, y simplemente eh, recortar de tu pantalla lo que ya llevas avanzado. Entonces vamos a suponer que estamos aquí en Pixton ya trabajando, ya tienen sus avances, entonces toman la captura y la trasladamos a puedo abrir un cuadro y para tratar de darle esta como fluidez a mi trabajo y puedo colocar la captura o, otra solución es que descargue yo una viñeta, una plantilla, perdón. Descargo yo una plantilla. Entonces, como para darle un poco esa sensación o ese diseño obviamente de historieta, puedo hacer algo más o menos así, para darle como el formato, ¿no? Y hacer yo, darle como la fluidez natural que lleva una historieta, ¿no? Pero esto es solo una solución, porque soluciones puede haber muchas. Otra de ser que en vez de optar por estos sitios que se me recomiendan aquí en la plataforma, yo lo realice directamente en PowerPoint. En PowerPoint puedo, ah, puedo yo empezar con el cómic, o sea, el diseño del cómic desde el inicio. Incluso puedo,
si soy capaz, ¿no? Si sé manejar adecuadamente, incluso hacerlo un tipo video. Y este tipo video, a este tipo de video le puedo agregar los efectos mismos que ustedes ya emplearon cuando hicieron su presentación en la actividad integradora número 3, ¿vale? Entonces, pues vean, es súper importante de verdad leer todos y cada uno de los recursos que nos proporciona la plataforma, no solo en este módulo, sino en todos los módulos de todas las áreas, porque nunca se nos va a pedir algo dentro de Prepa en línea CEP, nunca se nos va a pedir una actividad, una entrega, una pregunta, que no esté dentro de los mismos recursos que la plataforma nos proporciona, ¿vale? Eso jamás. Entonces, las dudas generalmente se deben a que no revisaron de manera completa los recursos o que no se leyeron bien las indicaciones. Porque les repito, la duda más común al desarrollar el proyecto integrador es esta que estoy enmarcando aquí, que le estoy poniendo por aquí una flechita, ¿no? Dice, cualquiera de las opciones actuales de Pixel no es posible compartir tu historieta, por ello debes de hacer es terminar de editar tu historieta, tomar captura de la pantalla de tu historieta, insértala en un documento o súbela a cualquier servicio de nube, puedes apoyarte en Google Drive, Dropbox, Mega, etcétera, y compartir enlace donde se solicite, ¿vale? Siempre las dudas que se generan en todas las generaciones, en todos los módulos en curso, es híjole, ya acabé, pero no lo puedo exportar. Bueno, la misma plataforma nos da la solución, ¿vale? Yo les presento otras que me encontré por ahí y escogí esta que no es mía, no es una propuesta de mí, porque veo que esto es algo que se repite a nivel nacional en muchas partes, en muchos lugares, y este es el tutorial que tiene más visitas, y si tiene más visitas es porque ha funcionado en generaciones anteriores, incluso a que yo haya ingresado, supongo, ¿no? Entonces, esta es una solución para quien se esté atorando aquí en esta parte del desarrollo de la historieta, ¿no? Ahora vamos a ver por aquí este otro. Vamos a cerrar estos. Vamos a analizar eh, esto de los elementos del, del- de, de la historieta porque muchas veces no los toman en consideración cuando desarrollan sus historietas, ¿no? A lo mejor eh, se nos va a parecer también como que demasiado agregarle todos estos elementos, pero pues sí es importante que se contemplen. Vean, sobre todo estos dos puntos. Se emplearon onomatopeyas y aliteraciones para ayudar, y para dar soporte a la parte visual, ser el conector entre lo visual y el texto. Y obviamente el empleo de los recursos visuales y gráficos. Entonces, ¿cuáles son esos recursos visuales o gráficos? Bueno, aquí tenemos la explicación que es la historieta y a ver los recursos. Y vámonos para acá. No se borra.
Ahí está. Me vengo para acá, a la esquinita. A ver, ¿cuáles son esos recursos? Bueno, la viñeta, cada una de las secciones de esta plantilla, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son las viñetas, los dibujos, los personajes, ¿no? El diálogo, los globos de diálogo, los cuadros de texto es importante. Acuérdense, ya lo habíamos mencionado por allá, el cuadro de texto es el equivalente en la historieta a las acotaciones en el texto dramático. Entonces, es importante por ahí el cuadro, porque hace también las veces de el yo narrativo, el narrador. Aquí, por ejemplo, vean, el cuadro de texto nos está diciendo, y segundos después de su respuesta, ¿no? Nos está guiando en la construcción de la historia. Entonces, diálogo y cuadro de texto, ¿vale? Los globos. Los globos es el espacio donde se escribe el diálogo. Ojo, pero también estos, donde se incluyen elementos de onomatopeya o se incluyen elementos de... a ver, ¿cuáles eran? Ya se me fue. A las aliteraciones, ¿cierto? ¿No? Ok, globo y onomatopeya. Bueno, esto ya quedó. Entonces, vean, ¿no? Los elementos de la historieta, vean las viñetas. Esto me refería con el flujo natural de la historieta. O sea, las viñetas están secuenciadas. Esta secuencia me permite comprender como elemento gráfico, visual, incluso hasta pedagógico, eh, el flujo de la historia para una mejor comprensión por parte del lector, lo cual lo hace accesible, sobre todo, por ejemplo, en niños que están empezando a leer, ¿no? Y vemos que cuántos tipos de globos hay, ¿no? O sea, nos ayuda a representar de manera gráfica el énfasis, la entonación, la emoción, la, mm, no sé cómo decirlo, a clasificar el tipo de mensaje a partir de, o con la ayuda de este elemento visual, ¿no? Este elemento gráfico. Y aquí las interjecciones y las onomatopeyas, ¿no? También es súper importante destacarlas de alguna forma diferenciada del texto o del diálogo para poder dar ese énfasis que en la vida real tendría, ¿no? Las reacciones emocionales de sorpresa, de enojo, de enfado, tristeza, sobre todo de sorpresa, ¿no? Es poder completarlo con un elemento visual que ayude a reforzar la emoción que se está pretendiendo de comunicar con un diálogo, con una situación, etcétera. En fin, bueno, este elemento lo voy a compartir porque espero que les pueda ser de utilidad en caso también de que crean que o no sientan abrumadora la carga de materiales y de información de esta semana, ¿vale? Mm, ok, aquí entregaré un documento elaborado en un procesador de texto que organices los pasos para analizar el texto literario e incluyes el enlace de la historieta que elabores. Entonces vamos a ver que yo tengo aquí el vínculo para descargar mi documento en Word, documento editable, en el cual tengo que desarrollar mi trabajo, ¿no? O sea, no es solo la historieta y se acabó, ¿no? No es el único elemento evaluable, solo una parte o quizá la culminación del proceso, pero
el proceso es importante, ¿ok? No solo el producto final. Y bueno, descargo mi documento de Word, ¿no? Ya lo descargué, entonces yo empiezo a trabajar en él. Como van a ver, pues el proceso, la primera parte es reflexionar en el proceso, no es cierto, reflexionar en el análisis de un texto literario y ya que ustedes ven estos 30 elementos que se nos sugiere aquí en la prepa NICEP, se nos sugiere tenga un texto, el análisis, más bien los 30 pasos que debería de tener el análisis de un texto literario, ¿vale? Entonces, tenemos estas 30 opciones, ojo, continúan aquí, y dentro de los paréntesis los tengo que ordenar en orden de cronológico o en orden procedimental, del 1 al 30, cómo se debe hacer, según, en este caso, no sé, según Daniel Baena Fragoso, cómo debiera ser el análisis de un texto literario, el orden de los pasos para analizar un texto literario, ¿no? Entonces ustedes van, tú van a dar a quien su propia versión. Ojo, aquí es súper importante, no hay respuestas incorrectas, no se angustien, no se preocupen de que hay, híjole, y si este no es el primero, si es el 17 o si tengo problemas, ya no sé si es 24, 25, 26, o sea, por mí deberían ir juntos. Ok, no, no te estreses, que eso no te frustre, que no te genera ansiedad, no te detengas en esto. Tú simplemente a consideración personal. Esto es una sugerencia. ¿Cómo lo harías tú o cómo lo hiciste tú? ¿Vale? No importa el orden, siempre y cuando tú aquí expliques entre 5 y 15 líneas por qué lo hiciste así o por qué debería de seguir este orden, ¿no? O sea, respondiendo cualquiera de las dos. Ya hiciste tú un análisis literario, el primer ejercicio que hiciste fue analizar textos literarios distintos de diferentes géneros, de diferentes épocas, diferentes autores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo hiciste, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Si no sabes por qué debería ser así, bueno, explícame tú por qué lo hiciste de esta forma. ¿Por qué optaste porque esos fueran los primeros pasos? ¿Por qué ese hasta el último? No lo sé. Pero insisto, esto va a ser a título personal. Tú vas a explicar aquí, en este recuadro, cómo llegaste a este punto o eh, este, por qué lo hiciste tú de esta forma. Ahora, en este punto uno, hay una parte que se les olvida a muchos de los que hacen entregas del proyecto integrador y es esto que está aquí resaltado en color, marcatextos, marcatexto amarillo y nos dice, sombrea con rosa los pasos del análisis de forma que corresponden al formato del texto, o sea, el análisis de la forma del texto, es decir, la estructura, el formato, la parte visual, este, todo esto, ¿no? Y de color verde van a sombrear aquellos que corresponden al fondo, es decir, al contenido del texto. Entonces, ya los tengo yo aquí, ¿no? Ya del 1 al 30, bueno, aquí con verde. Yo creo que identificar el sentido de la vida, el sentido de la vida es algo filosófico, existencial, no. Esto tiene que ver con el contenido y si tiene que ver con el contenido, entonces ese corresponde a este fondo, ¿no? Identificar el género al que es un texto género. El género, vamos a ver, el género nos habla de la estructura, del formato del texto, de sus características.
características del texto. Ah, bueno, eso tiene que ver con el formato o con la forma. Ok, perfecto. Entonces, si tiene que ver con el formato o con la forma, ¿de qué color va? Me pide aquí, ah, no, pues que de color rosa. Vale, no es este, debe ser el marcatextos. Y ya la regué. Marcatextos, rosa. ¿Vale? Y así tienen que, ir seleccionando cada uno de los 30 elementos. Los 30, ojo, no debe quedar ninguno sin, sin que, sin que esté sombreado o los debes de clasificar como parte del análisis del fondo o como parte del análisis de la forma, ¿vale? No dejes ninguno en blanco sin resaltar, ¿ok? Bueno, de aquí, esta parte que les digo en muchas ocasiones se omite o se olvida. Mm, tenemos también desarrollar la segunda parte. Ya esta segunda parte ya corresponde al proceso creativo, el proceso de desarrollo de la historieta como tal. Entonces, está aquí, segunda parte. El punto número 3 son incisos para la reflexión. Todas estas preguntas son preguntas, preguntas reflexivas, o sea, son preguntas que debes plantearte tú antes de desarrollar o este, antes de considerar hacer tu historieta, ¿vale? Entonces, debes de contemplar esto que se te propone en estas preguntas para que puedas hacer una historieta. ¿Por qué? Porque la historieta la vas a basar en estas preguntas. Estas preguntas no son un cuestionario, son directrices, son guías, es una orientación para que tú desarrolles tu actividad integradora, tu proyecto, tu historieta, ¿vale? No son cuestionarios, no son preguntas que debas de contestar. Ojo, las del punto 3, ¿vale? Vean que aquí para esto deben de tener a la mano su libreta, ir anotando, pues es que tengo aquí y aquí, bueno, a mí me gustó más tal género, bla, 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 ¿no? A mí me desagradó leer Sor Juana o alguien en específico, no sé, ¿vale? Cada quien estaría aquí dándole un valor diferente. Y hasta el último inciso, el F, aquí ahora sí, si tú hiciste tu historieta en Canva, aquí pegas el enlace. Si tú la hiciste en PowerPoint, la guardaste en Google Drive, como, acuérdense, debe ser como un enlace público. Entonces, aquí pegas el enlace que me va a dirigir a mí, redirigir a tu presentación en PowerPoint, o el documento donde tengas tu historieta. O de lo contrario, ¿qué ocurrió esto? Bueno, pues aquí mismo pegas tú un cuadro similar a una tabla de estas tablas de aquí de insertar tabla, ¿no? Si se me complica mucho, pues nada más voy copiando y pegando lo que ya había avanzado en Pixton, o puedes descargarte una plantilla y después de descargar esta plantilla, puedes ir pegando aquí mismo tus capturas, ¿vale? Y para terminar, y esto ya lo dejaría de tarea, les quedaría a ustedes revisar la rúbrica. Vean, por favor, lo que se les va a evaluar, los puntos que va a obtener tu trabajo, si cumple con estas características, si no las cumple, si le falta algo, para que ustedes estén conscientes de lo que se les está evaluando
y cuánto se les podría poner en puntaje, ¿vale? Pero por cuestiones de tiempo, ahora esto les queda a ustedes de tarea. Y de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Lamento la situación del inicio. Lamentablemente, cuando son lluvias o cuando hay estas situaciones, el voltaje, la electricidad llega a fallar y pues es uno de los contratiempos. Así que una disculpa, si alguien al inicio trató de ingresar y la culpa no es de nadie, por favor comuníquese conmigo para que tenga su asistencia, ¿vale? Ok, agradezco su asistencia y nos vemos el día viernes a la misma hora con los mismos datos de acceso.